Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable de tu parte. Si quiere cambiamos de canal. No, si de última están hablando todo lo mismo. No, está bien. No hay ningún Tenemos TN y en el simplemente le dije que veo que están bien informados, que miran TN. Sí. O sea que evidentemente están bien informados. No, entró con un palo. Entró con un palo fino. No, lo que pasa, estábamos con la conferencia de Duhovne recién. Y vos decís que la pasaban solamente por TN. No, pero el audio era bueno. Como esto es radio, necesitamos un buen audio de la tele y el mejor audio era el de TN, entonces nos quedamos ahí. Listo. Pero no le damos bolilla nosotros a la tele, porque estamos informados por distintos medios aquí mientras hacemos el programa. Perfecto. Bueno, bienvenido. Yo nombré esos dos ejes, ¿está bien? A eso perfecto, viene... sí. Vamos a reflexionar sobre eso con los compañeros y obviamente lo que está aconteciendo en el mundo, cuál es nuestra visión, qué es lo que nos está pasando, qué está pasando en la Argentina y siempre dando nuestra humilde opinión. ¿Y qué está pasando en la Argentina? En la Argentina en este momento estamos atravesando una situación que no podemos caracterizar de crisis, porque el problema es que a veces las palabras se prostituyen y después dejan de tener el significado. Viste, vos decís, un tipo asesinó a una niña por la espalda, un tipo torturó y un referí no te cobró el penal de tu equipo, y a los dos le ponés el mismo, a todos le ponés el mismo adjetivo. Llega un momento, viste, que vos decís, no puede ser, algo no está bien. Y si bien nuestro idioma es muy rico, a veces utilizamos las palabras no con las consecuencias que las palabras tienen, ni el significado que las palabras tienen. Entonces, nos estamos refiriendo, y muchos economistas lo hacen, a estas circunstancias como una crisis económica. Crisis fue la del 89, crisis fue la del 2001. Pero ahora estamos en una situación económica producto de este experimento que han generado en nuestro país estos descerebrados, donde las condiciones macroeconómicas que tenías en el 89 y las condiciones macroeconómicas que tenías en el 2001 y que generaron esas dos crisis se han aunado. Entonces no podés estar en una crisis, porque la suma de dos crisis no te da una crisis, te da una supercrisis. Esto es una es una supercrisis. Estamos transitando en principio una supercrisis, porque el tema no termina ahí. En el 89 las condiciones macroeconómicas que había generado el diseño económico de Alfonsín derivó en una crisis, pero ya habías elegido un presidente. Te puede gustar o no, pero era Menem. En el 2001, las condiciones macroeconómicas que había generado el gobierno de la Rúa terminó en una crisis, te puede gustar o no, pero el peronismo ofertó un hombre, que fue Eduardo Duhalde, que se puso el país al hombro. Y en esta supercrisis, donde se juntan las condiciones macroeconómicas del 89 en términos de déficit fiscal, y en términos de sector externo de la Rúa, el peronismo no tiene ningún hombre para ofertar. Por lo tanto, podríamos empezar a transitar una hipercrisis. Una hipercrisis que ponga en peligro la continuidad histórica de la nación como tal. ¿Y por qué el peronismo, digo? Para ofertar y para... Bueno, porque yo soy peronista, ¿no? Lo tengo claro. Si vos considerás que hay otro que puede ofertar algo, encantado de la vida, yo no tengo ningún problema. Me gustaría escucharlo, a ver. No. Bien, ¿vos pensás que los radicales tienen a alguien para ofertar? No lo sé, por eso le pregunto. No, pero vos pusiste en duda de que el peronismo, ¿por qué el peronismo? Porque digo, no hay otros. Como economista, está bien, ustedes claramente... Si hay otros, me encantaría que haya. No digo que no postulo a nadie. No, pero no es problema de postular. ¿Pensás que hay alguien? No, pero por eso pregunto, la única opción es... Y no hay otra. Lo único que queda estructurando a la nación como tal es el Movimiento Nacional Justicialista. Me encantaría que vos ahora me digas, no, mire, está Nuevo Encuentro. Listo. No, mire, está Ricardo Alfonsín de los radicales. No, mire, está... Bueno, listo. Yo lo que sí sé que Ricardo Alfonsín lo que ofreció, o él o el Partido Radical, para mí es más o menos lo mismo, es que la factura de gas que te venía la pagues en cuotas y con interés. No creo que eso
solucione mucho. O sea, si hay otro espacio que esté en condiciones de dar una respuesta, me encantaría escuchar. Hay una cuestión que mencionó usted, Moreno. Pero si no hay, entonces está el peronismo. Sí, es lo único que queda. Sí, como le gusta. Le gusta. Bueno, es así de picante, Moreno. Che, me invitaste por eso, ¿no? No, yo no lo invité, lo invitó obviamente todo el medio, me parece muy bien que esté aquí. Si estás acá es porque me invitaste. Y aparte me encanta charlar con usted, ¿por qué no? Usted mencionó una suerte de hipercrisis, de supercrisis que nos puede llevar a una hipercrisis. Super a hiper. Claro. Ayer dialogando con un economista, con Matías Tombolini, que seguramente usted al hablar de autocrítica del peronismo le gustaría tenerlo dentro de las filas del peronismo, hoy está... Lo vi una sola vez en un programa que no tiene un nombre extraño, que no me acuerdo cómo se llama el programa. No importa, pero hoy está dentro de las filas de la oposición y seguramente al justicialismo le interesaría tener un cuadro economista de ese tenor. Y hablaba justamente que lo que estaba ocurriendo... La Comisión de Economía no está, Yo coordino la Comisión de Economía del Partido Justicialista y Tombolini no está. Pero no tengo duda de que podría estarlo. O sea, si él quiere participar, con mucho gusto lo invito. Él justamente analizando las variables económicas de lo que fue ayer la corrida del dólar, dijo acá no hay corrida, lo que hay es una falta de confianza en el gobierno, que el gobierno debe emitir señales de confianza para poder volver a recuperar, y que era todo un desafío esperar a ver cuáles eran los anuncios de esta jornada, pero en ningún momento habló que se pudiese llegar a una hipercrisis o a una supercrisis como usted menciona. O sea, entre propios de la oposición tienen diferentes lecturas sobre lo que está pasando. Yo no sé, Tombolini, no he conversado con él. Tomo como... Es del Frente Renovador, sí, me encantaría volver a tener a Massa. Yo tengo... No, Massa sí está en el peronismo. Massa ya está en el peronismo, eso no hay ninguna duda. Eso dalo por hecho. Massa está en el peronismo. Tombolini no lo conozco, más que en ese programa que estuve. Nunca he conversado con él de economía. Si vos tenés relación con él, le decís que tiene las puertas abiertas de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, no hay ningún inconveniente. Podemos tener visiones distintas, no hay ninguna duda, pero a mí me toca decir lo que yo creo, no lo que cree Tombolini. Y yo te estoy diciendo lo que yo creo. Ahora, si Tombolini me dice que 11 puntos de déficit fiscal no son una dificultad, o 5.5 del PBI de déficit del sector externo no son una dificultad, está bien. No, totalmente es una dificultad. Ahora, Moreno... Bueno, 11 cuando Alfonsín se fue, sí, el déficit fiscal era de 12 puntos, o sea que estamos un puntito. Sí, igual de estudioso que Aníbal Fernández. Ahora, permítame una consulta más, Moreno. ¿Quién es el estudioso? ¿Tombolini? Decís vos? No, usted. No. Igual de estudioso que Aníbal Fernández, que también tenía, prácticamente no necesitaba papeles en la mesa para hablar. No, Aníbal es con la que nos diferencia con Aníbal, que es abogado y es contador. Y yo simplemente soy un humilde economista. Está bien. Ahora, Moreno, usted hablaba justamente de lo que pienso yo a lo que piensa el otro. ¿Cómo hacer, y ahí va la pregunta también que le hizo Majo, para abandonar esos absolutismos que tienen dentro del peronismo para poder capitalizar y que la autocrítica valga para volver a unificarse? Porque hoy, si bien la imagen del presidente ha bajado respecto a la crisis que hay, ningún líder de la oposición o ninguno de los que aparezca dentro de la oposición, dentro del peronismo, puede capitalizar esa pérdida de imagen que tiene Macri. No es el momento, por eso podríamos transitar hacia una hipercrisis, ese es el problema que tenemos. Ahora, no sé a qué te referís con el absolutismo. Que es lo que pienso yo a lo que piensa otro, quizás piensa diferente, por ende mi pensamiento lo sostengo de esta manera. Pero eso no hay ninguna posibilidad que se cambie. Nosotros somos doctrinariamente justicialistas. Tenemos una doctrina, tenemos un corpus teórico, en eso somos absolutos. Lo que podés vos ir modificando y ayornando es en función de la realidad circundante, pero hay principios y valores del justicialismo que son inmodificables, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Si vos no tenés principios y valores inmodificables, es tu manera de ser, por eso no estás afiliado al Partido Justicialista, ¿o sí? No, soy independiente, no le afiliado a ningún partido. No, eso de independiente. No son como los de Canal 13, son todos independientes y al final militan para... No me compare, por favor, lo que le digo es que no estoy afiliado a ningún partido. Si vos me comparaste con Aníbal, ¿por qué yo no te voy a comparar con Canal 13? Aníbal fue compañero suyo del gabinete. Es que los de Canal 13 por ahí te contratan mañana. Pero le hice un elogio. Sí, yo también te hago un elogio comparándote con Canal 13. ¿O no te pensás que si estuvieras en Canal 13 no tendrías más rating que ahora? ¿O en Radio Mitre no tendrías más rating que ahora? Es un elogio que te hice. Bueno, pero más si seguís en esta línea, por ahí te contratan. Más,
a la salida del programa, por ahí ya tenés el contrato en lugar de Langobardi. Le digo, Moreno, nos gusta estar acá. En esta, con más o menos rating. Bueno. Nos gusta estar acá. Nos gusta estar acá. Vamos a separar que Alejandro quería preguntar también. Un poco para ver el tema que le preocupa me parece a mí, a la gente, digamos, es justamente la inflación. ¿Cómo usted ve en el corto plazo el tema tarifario, este debate que hay, que se trata de imponer en el Congreso, en el Parlamento, pero que el gobierno sigue afirmándolo? Esto en el corto plazo, ¿qué es lo que ve Guillermo Moreno? Mira, yo estoy viendo, primero tengo que poner los anteojos, ¿cómo no? Porque a esta altura ya... Yo también. Vos me lo acabas de pasar porque te lo pedí obviamente, y me deseas un cable que entiendo que acabas de sacar vos de la agencia NA, donde dice: el Central resolvió aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos básicos, falta acá que sería 6.75, en términos de lo que nos enseñaron porcentaje en la escuela primaria, ¿no? Porque ahora hablas, esta manera de presentar la información es la manera norteamericana. Falta acá puntos básicos, si no nadie entiende, se asustan, claro, es 675 puntos básicos, que es 6,75%. Esto significa el 40%. Ahora, los pases activos, dice, asimismo la autoridad monetaria amplió el ancho del corredor de tasas, las tasas a 7 días se ubicarán en el 47% para los pases activos. Esto significa que si vos pedís plata hoy entre bancos, o al Banco Central le cobran casi el 50% para hacer números redondos. Eso lo tenés que multiplicar por 2 para un crédito de consumo. ¿Y la tarjeta de crédito? Es un crédito de consumo. También. O sea que, sí, un crédito de consumo. Okay. Entonces, por lo menos por 2. O sea que ahí llegarías al 100%. O sea, hoy la actividad económica está paralizada. Claro. No hay ninguna posibilidad de comprar o vender algo con esta tasa de interés, porque el diferencial entre pago contado y pago a plazo no lo podés calcular con estas tasas. O sea, cuando vos salís y decís, bueno, pago contado 100, pago 30 días 100, pago contado 95, que es como está hoy con estas tasas no lo podés hacer. La tasa de interés tiene un impacto en la formación de los precios domésticos exactamente igual que el dólar. O sea, el comerciante, cuando hace su costo total de la mercadería, le pone el margen y le pone el precio de venta, por un lado ve el nivel que tiene el dólar, se acostumbró y decir, bueno, che, tengo que actualizar mi set de precios relativos porque si no, no voy a poder reponer. Vos sabés, apelando a Aníbal Fernández, que hay 2 maneras de que vos valúes este precio de venta. De acuerdo a que el precio que lo compraste lo vendés, entonces primero comprado, primero vendido, o el último comprado, primero vendido. Esto significa, vendo al precio que me van a reponer la mercadería. Claro. En los procesos, cuando se acelera la inflación, los procesos inflacionarios, y en la cultura argentina, este último método es el que va. Vos siempre decís, bueno, yo te vendo este termo, ¿a cuánto lo voy a reponer después que yo te lo vendo a tanto? Bueno, entonces sobre ese precio calculo mi margen. Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Muy bien, por lo tanto, yo no tengo claro a mi proveedor a qué precio me lo va a vender en el día de hoy, entonces lo que hago es ver el dólar y más o menos voy acomodando los precios en función del dólar. Puedo tomar el oficial, puedo tomar el marginal, depende de la brecha que haya. Ahora, exactamente lo mismo pasa con la tasa de interés. Una tasa de interés que se espiraliza o se hace asintótica y por lo tanto se va y tiende al infinito, también te deja sin precio de costo, porque en realidad no lo podés calcular. Cuando vos no podés tener precio de reposición para vender, lo que haces es no vender. ¿Y entonces? Y ahí es donde tenemos problemas. Hoy, con estas tasas de interés que ha puesto el Banco Central, es de la misma gravedad que si el dólar lo tuvieras a 25 pesos. ¿De la misma gravedad? De la misma gravedad, es la misma densidad de gravedad. Entonces, ¿yo qué hago, consumidor? Y vos lo que tenés que hacer es generar, y vos lo que tenés que hacer es ser muy prudente, muy tranquilo, que esté la mesura, no convocar a que la situación se desmadre, porque yo escribí una nota, yo suelo escribir los días lunes en un diario económico, de los 3, digamos, que hay a nivel de circulación nacional, y adelanté mi columna del día lunes para ayer,
y ahí manifestaba algo que en nuestra disciplina se suele estudiar, que con 60 kilómetros de distancia, porque es lo que hay en el Canal de la Mancha, entre los franceses y los ingleses, uno de los pueblos, para administrar sus negocios, desarrolló la economía. Finalmente, ¿por qué los ingleses son los padres de nuestra disciplina? Si es que es una disciplina, no vamos a entrar en ese debate. Pero bueno, porque ya se estaban expandiendo económicamente, estaban construyendo su imperio y lo tenían que administrar sus negocios. Y de ahí nace la economía. 60 kilómetros de distancia había otro pueblo que hacía algunas décadas había generado un hecho novedoso en el mundo, que es la destrucción de la monarquía como tal, que fue la Revolución Francesa, Napoleón mediante, etcétera, etcétera. El pueblo francés no encontraba su rumbo y desarrolló otra disciplina, que es lo que a la postre se llama la sociología. Pero el concepto ordenador de esa disciplina es la anomia. El pueblo francés estaba transitando el proceso de anomia y sus pensadores avanzaron. Mientras un pueblo administraba los negocios, el otro trataba de encontrar la forma de administrarse a sí mismo. Entonces yo lo que digo es que en la crisis del 89, te puede gustar o no, hubo un emergente que administró la cosa pública llamado Carlos Menem. En el 2001 hubo un emergente, te puede gustar o no, llamado Eduardo Duhalde, que salió de la oposición, del Movimiento Nacional Justicialista, ambos, y ahora no lo hay. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es transitar hacia la anomia. Yo lo que te tengo que decir a vos es que seas muy prudente en tus decisiones particulares y en tus decisiones generales. En las particulares te diría, cuida tu patrimonio. Si querés aumentar tu patrimonio, en este momento es una buena instancia, pero tenés que tener claro que los riesgos son enormes, son enormes. Y entonces el fundamental que te diría a un trabajador de prensa como sos vos, es que cuides tu salud. Y si todavía tenés la gracia de tener a tus padres, cuídalos mucho. Y si tenés la gracia de tener a tus niños o adolescentes, cuídalos también. Porque estas situaciones no colapsan solo el alma de nuestro pueblo y el hecho colectivo nos puede transformar y llevar a la anomia. También colapsan en lo particular y te empiezan a aparecer enfermedades y cosas extrañas. Entonces, el sabio consejo de los mayores, primero cuidar la salud. Y después lo demás, esperemos que el peronismo tengamos la inteligencia suficiente para encontrarnos y poder ofrecerle a nuestro pueblo un hombre que sea capaz de ponerse la patria al hombro. Pero para eso necesitamos 60 a 90 días. Usted habló respecto a buscar el héroe del peronismo, habló de que hay que pedir perdón. Si uno pide perdón es porque en algo se equivocó. Seguramente ustedes en su gobierno se han equivocado. Es decir, poco, mucho, bastante, más o menos, ustedes lo sabrán. Digo, ¿en qué hay que pedir perdón? ¿En qué se equivocaron? Porque hoy, de los mensajes que estamos recibiendo, están desde los que se tatuarían a Moreno en el pecho, que lo quieren, y están los que dicen, todo muy lindo, habla muy lindo, pero estuvieron gobernando hasta hace muy poco, muchos años, y hoy parece que tienen la solución. Digo, ¿qué puede hacer ese peronismo que estuvo gobernando hasta hace poco y que quiere volver en el 2019? No hay duda. Primero, pedir perdón es el acto de construcción más importante del hombre genéricamente, ¿no? El hombre y la mujer. De la raza humana. De la raza, sí. De hecho, ayer y antes de ayer todos quedamos muy conmovidos porque su santidad pidió humildemente perdón. Dijo, viajé a Chile y me equivoqué. Fui responsable de lo que pasó en la iglesia chilena, lo dijo su santidad. Si él pide humildemente perdón, todos tenemos que pedir humildemente perdón. Nosotros, no hay duda que nos equivocamos. Esa frase que vos estás dirigida, me haces mención, pero que yo la amplío, estaba dirigida y se dijo en un programa donde estábamos debatiendo entre compañeros sobre lo que nos había pasado en estos 2 últimos años. Pero está claro, sea pedir perdón, sea hacerse la autocrítica que mencionó el otro periodista, no hay ninguna duda que nosotros si perdimos las elecciones, las perdimos. No necesariamente porque hicimos las cosas mal. No siempre que perdés una elección es porque hiciste las cosas mal, sino porque el que viene puede hacerlas mejor. Y eso está muy bien. Ahora, en tu vida has cambiado de novia y quizás no porque dejaste de querer a la que tenías, sino porque te enamoraste apasionadamente de otra.
Y así viene la vida. Entonces vos podés cambiar de proyecto político y de bando partidario, no porque te dejó de gustar el otro, sino porque el otro te gusta mucho más. Pero no hay duda que en nuestro gobierno cometimos errores. El cepo fue un error, pero no salió de la cantera del peronismo. Fíjate vos que fue la presidenta del Banco Central la que hizo el cepo, pero fue un error. El plan de negocios de YPF fue un gran error de Galucho, gran error. Vos imaginate que, entre otras cosas, Galucho va a tener que explicar cómo pasó de ser empleado a petrolero. Pasó de ser empleado de una empresa petrolera, un empleadito. Perdón, vale la aclaración, cuando lo dejaron entrar a Galucho y YPF no le pidieron, lo exceptuaron de presentar la declaración jurada. También, sí, no lo sabía, permitieron el ingreso y sabían quién entraba. No lo sabía. Se queda un ratito más, Moreno, se queda un ratito más, un rato más porque tengo que cumplir con la pausa. Sí, no, hay alguien que me lleva la agenda acá que no sé dónde se me escondió. Me dijo que sí, se fue. Hacemos una pausa y seguimos hablando. Mirá, ya está. ¿Me puedo quedar o no? Dale. Sí, ahí está diciendo que más. Ajá. Y en el comunicado completo el Banco Central anuncia que la tasa de interés diaria, o sea, del día a día, es 57%. 57% es la tasa de interés, lo que en aquella época se llamaba el colmón, digamos, la que vos tenés, la plata que pedís por un día. Eso significa que los gerentes de producción está recibiendo las instrucciones de qué hacer con su negocio en el espacio de producción, porque el financiero tiene que estar cobrando toda la plata, esta tasa de interés que tiene en la calle, y el de costos no sabe qué costo tiene su mercadería hoy, porque es tanto el dólar a partir de los insumos como la tasa de interés, son los dos elementos ordenadores de los costos de un producto. Por eso yo pido prudencia, mucha prudencia, y le pido a los comunicadores, como en su caso, que tengan mucha prudencia hoy y en los días sucesivos. No está el esquema para enervar. Ahora, enervar tiene las dos acepciones. Estamos hablando tiene la acepción de tranquilizar y la acepción de generar intranquilidad. Sí. La estoy utilizando en este segundo espacio. Sí. O si van a enervar, para tranquilizar. ¿Está bien? Eso es lo que les pido, porque estamos en una situación extremadamente delicada. Moreno, ¿siempre ganan los mismos en este país? ¿En qué estás hablando? Racing a veces gana y a veces pierde. Llega no. El tipo que hace su negocio con las tasas de interés, con comprarle back, venderlas, hacer su pingo de ganancia, el tipo que trabaja, que lo que conocemos, todos trabajan, pero bueno, para hacerlo sintético. ¿Siempre pasa lo mismo? No, en nuestro gobierno cometimos muchos errores, no hay duda, pero el que trabajaba ladrillo sobre ladrillo, ¿cómo me va a decir que no estabas mejor en nuestro gobierno que ahora? Claro que sí, pero bueno, entonces, lo que estoy diciendo es vos trabajás ahora y trabajabas antes. Con nuestro gobierno te la rebuscabas mejor, no te digo que hiciste millonaria, pero te la rebuscabas mejor, más toda la mesa. Estaba más repartida. Y toda la mesa, vos cuando vas, obviamente, a mí no, pero vale, muchachos, seamos claros, en nuestro gobierno cometimos errores, pero te la rebuscabas mejor, cambiaste tu autito, fuiste para acá, estaba, como vos dijiste, estaba bastante más repartido. Cuando yo caractericé a como gobierno oligarca, me empezaron a mirar, no, pero es una categoría vieja. Los oligarcas y sus exégetas que decían decirte que es una categoría vieja. ¿Qué es oligarca? Es un gobierno de pocos para pocos, porque podía ser un gobierno aristocrático, que es un gobierno de pocos para el bien común. En el Vaticano no hay ninguna duda que es así. En el Vaticano lo eligen 100 y pico, es uno, pero es un gobierno, en términos aristotélicos, de pocos para el bien común. De hecho, el Papa, al menos de mi humilde opinión, está iluminando el mundo. ¿Cuál es la diferencia con oligarca? Que es un gobierno de pocos para pocos. Y esto está quedando claro. Cuando yo lo caractericé, ¿por qué lo caractericé? Porque le sacó la comida de la boca a la gente. Duplicó el precio de los alimentos. Que es muy fácil saber por qué duplicó el precio de los alimentos. Vos tenías el precio internacional del trigo a 100 y tenías 20 de retención, por lo tanto en el mercado doméstico estaba 80. Bueno, muy bien, era $100, $80 al cambio en pesos. Lo que era 80 pasó a ser 100 porque sacaste las retenciones, pero encima le mandaste 60 de devaluación, o sea que en pesos pasaste de 80 a 160. Bueno, duplicó el precio de la comida. Un gobierno que simplemente es un cálculo aritmético que yo te lo hago mentalmente, que ellos tuvieron tiempo de hacerlo con papel y lápiz, y tomaron la decisión, sabía que le sacaba la comida de la boca a nuestro pueblo, y una vez que le sacás la comida de la boca a nuestro pueblo,
Es irreversible, es un problema de tiempo. Llegó ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y tenemos que convocar a la pacificación de las almas. ¿Ustedes regalaron la energía durante 12 años? No, eso es una definición de estos descerebrados. Es lo mismo que si yo te digo, mira, Dios no lo permita, pero salimos los dos, acá nos saludamos y tenemos un accidente. Va a venir alguien, en la capital sería el SAME, acá no sé cuál sería el servicio público y nos va a llevar a un hospital. Y mientras te va llevando al hospital, no te está preguntando si tenés obra social, si no tenés a dónde. Te lleva al hospital porque te tiene que atender. Y alguien te va a decir, ¿te regalaron la salud? No, son decisiones económicas. Vos podés tener las tarifas de la energía subsidiada o no, de la misma manera que tenés la educación y la salud. Son decisiones políticas. Estos capaz que quieren que ni la educación sea gratis, o que la salud no sea gratis. Y ellos quieren que las tarifas no estén subsidiadas. Ahora son tan tarambanas, que ellos te dicen a vos que las tarifas estaban retrasadas. Pero retrasadas con respecto a qué estaban. Y podríamos, perdón. A ver, no, subsidiadas estamos de acuerdo, si nadie negó. Pero ¿qué significa que las tarifas estaban subsidiadas, estaban retrasadas? Las tarifas estaban subsidiadas, es verdad. Sí. Por lo tanto, las empresas, vos les compensabas sus ingresos, como era la caja de las empresas. La caja de las empresas recaudaba todo lo que recibía por tarifas, eso lo analiza contra los costos de que vos recibas esa energía en tu casa, sea lo que sea electrones o sea gases, o moléculas, moléculas o electrones, y entonces vos comparás contra el costo de generar eso, y si lo que recaudás por ingreso de tarifa no te alcanza, tienen que aparecer los subsidios. No está ni mal ni bien. Cuando a vos te atienden en un hospital público, es gratis para vos, pero el costo está de curarte. Claro. Entrás enfermo, salís sano, hay un costo. Bien, eso en términos económicos es un subsidio para que vos tengas salud. Esa decisión política de subsidiar lo podés hacer con cualquier bien. Si sos legítimo y legal para hacerlo, lo haces. Ahora, ¿qué te dijeron estos salvajes? Que las tarifas estaban retrasadas. ¿Retrasadas con respecto a qué? A ver, ¿qué dice Aranguren? Pensemos con qué dice. Cuando ellos dijeron, no, lo que pasa es que el gobierno anterior dejó retrasar las tarifas. ¿Retrasar con respecto a qué? Y compara con Chile, con Uruguay. No, pero eso no es comparable, porque con ese criterio la educación... No, eso no es lo que comparaban. Ellos dicen, cuando dicen, ¿eso sabés cuándo lo contestan? Cuando yo les pregunto cuál es el costo de generar los electrones y las moléculas. Entonces me dice, todavía no alcanzan. No, pero a mí no me compare con los chilenos ni con los uruguayos. Ellos dicen que las tarifas estaban retrasadas. Y lo comparan contra la inflación. ¿No es cierto? ¿No es esa la respuesta? Esto es una burrada técnica. Porque si las tarifas, según ellos, que estaban retrasadas contra la inflación, es una variación de precios. Y la inflación, en todo caso, es esa variación de precios calculada de tal manera. Por lo tanto, como todos los que estamos acá terminamos en general la primaria, no tengo duda, y la secundaria también, hemos estudiado que hay antecedentes y consecuentes. P, entonces Q. Es lógica elemental aristotélica, con lo cual, o la variación de precios define la inflación, o la inflación la variación de precios. La causa va de variación de precios e inflación, por lo tanto las tarifas no estaban ni adelantadas ni atrasadas. Fue una decisión que de lo que vos tenías de ingreso mensual, tantos destinaras a cumplimentar las tarifas. Y este gobierno decidió incrementar esa participación. Por eso te falta la plata. Te metió la mano en el bolsillo con el precio de los alimentos. Y ahora con las tarifas. Bueno, por eso estás pasando como la estás pasando. No te compras zapatillas, estás mal. Te bajó acá el segundo de publicidad. Llamemos al gerente, che, vos cobrás el mismo segundo, no, mucho menos. Bueno, entonces cuando vos decís, che, pero entonces mi salario, mirá, no está dando, la cosa está difícil, cierran los medios. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Estos nos metieron la mano en la lata a todos, de la lata personal, porque en realidad es un gobierno de oligarcas, de poco para pocos. Vamos a otra pregunta. Moreno, hablando de decir del gobierno, mucho se habla todavía de los porcentajes de pobreza, de cuánto realmente dejó el gobierno anterior y cuánto es culpabilidad, o culpa mejor dicho, de este gobierno. ¿Cuánto dejó, según obviamente el lugar donde ustedes trabajaban, que era el INDEC? ¿Cuánto dejó? Yo no trabajaba en el INDEC, lo expliqué desde hace 2 años. Yo fui secretario de Comercio Interior. Perdón, disculpa, pero digo, se lo voy a completar también. ¿Cuánto no, Manieto me relacionó. Bueno, perdón.
¿Cuánto de BTN acá, viste? Que ahí no tiene que BTN. Ahora al menos está América. ¿Cuánto hubo de pobreza del gobierno anterior? ¿Vamos a razonar juntos? Sí. ¿Hay tiempo para razonar juntos? Unos minutos. Sí. Bueno, muy bien, entonces razonemos juntos. Porque vamos a terminar en el número, Sí. Pero primero razonemos. Y yo pregunto, y no es, ¿ustedes pueden contestar o es una situación complicada? Si yo pregunto y ustedes contestan. Depende de lo que Depende. No, sobre pobreza. No, vamos a razonar juntos. Bueno. Muy bien. Somos ustedes sobre todo, nosotros no somos porteños, pero ustedes sí fronterizos con el pueblo hermano chileno. Sí. Díganme durante nuestro gobierno, y ustedes suelen viajar a Chile asiduamente, ¿la pobreza era parecida a Chile, mayor o menor? Con los chilenos. Vamos muchachos, muevan, pongan la dinámica que estamos en radio. Y si no meten dinámica se me cae el programa y me vamos, no se queden callados, vamos. ¿Qué sé yo? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Es una respuesta, perfecto. No. ¿Vos? Sí, menor. Acá. Sí. Muy ¿Por bien. qué? Porque no tienen gas. No, pero yo, vamos a razonar juntos. Yo hago la pregunta y ustedes Pero yo contestan. digo, ¿cómo tomamos como parámetro? La pobreza es la pobreza. No, como se mide la pobreza. Como la mide el Banco Mundial, como la mide la CEPAC, como la medimos nosotros y como la miden los chilenos. Por prestaciones, por... No, por ingreso, comida, la línea de ingreso. Sí, Ingreso contra la canasta. Claro. No, en eso, no, si hacemos una definición metodológica de pobreza me llevo un programa. Está bien. Les recomiendo Está mi claro. programa, entonces, esto fuera ya que hacemos chivo. Tengo un programa que se llama La Economía por Moreno. Búsquenlo en YouTube y ahí hay toda una hora de discusión metodológica de cómo medir la pobreza, pero no la voy a dar acá. Ustedes lo miran. En la propaganda de TN buscan mi programa y ahí nos desasnamos. No, en la propaganda entras en YouTube. La pasan en la propaganda No, de TN, ya le entendí, Moreno. Eso, ya me parecía que una de San Lorenzo tenía que entender. Bueno, entonces, la línea de pobreza es contra ingreso, ¿está bien? Sí. Muy bien, entonces me quedo con la tuya porque ninguno más opinó que la nuestra parecía ser un poquito menor. Bien, no hay ninguna duda, y no sé si ustedes viajaron o no, pero pueden haber conocido, que la Argentina, en mi gobierno, en nuestro gobierno, la pobreza era menor que Bolivia y Paraguay. Sí. O alguien puede pensar que era superior. Bueno, entonces ahora pongamos esos números. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, después llegamos al número nuestro, cuando nosotros nos fuimos del gobierno, la pobreza en Chile, que él dice que en nuestro país era menor, era del 10%. Hay que entrar ahora en internet y te fijas. Y en Bolivia y en Paraguay pegando en el 30%. Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, pegando, estaba más cerca del 20%. Depende cómo la mida, pero ¿está bien? O sea, que lo que ustedes me están diciendo desde el sentido común, de que en Argentina había menos pobreza que en Chile y que en Uruguay, no pregunté porque ustedes están lejos de Uruguay, pero de Chile están cerca, y Bolivia y Paraguay por sentido común, porque si la pobreza en Bolivia y Paraguay fuera menor que en Argentina, la corriente inmigratoria tendría que ser al revés. No tendría que estar lleno de bolivianos y paraguayos mi patria, y bienvenidos que estén. Pero está claro que tendrían que estar los argentinos, la comunidad argentina en Paraguay y en Bolivia tendría que ser mucho superior. Esto es sentido común, todavía no hablamos de cifras. Okay. Pero vamos avanzando en el sentido común. Segundo, Kicillof aumentó la pobreza en el 2014, no hay ninguna duda, porque devaluó el 20%. Ahora, si Kicillof aumentó la pobreza porque devaluó el 20%, y él sabrá por qué lo hizo, no hay ninguna duda que una devaluación del 60% tiene que aumentar mucho más la pobreza. Todavía no decimos cuánto, pero no hay ninguna duda que este gobierno a los 15 días devaluó 60%. ¿Por qué cuando devalúas aumenta la pobreza? Porque aumentan los alimentos. Y los alimentos es la medida esencial para definir quién es indigente y quién es pobre. ¿Estamos de acuerdo? Sentido común hasta ahora. Sigamos en el sentido común. Si nosotros decimos, y aceptamos, porque me lo acaban de decir, que las tarifas estaban congeladas, casi congeladas en nuestro gobierno. Alguien me dijo, ustedes lo regalaban las tarifas. Muy bien, eso no hay discusión. O sea, no lo firmé. No, sí. Pero no hay duda de que en nuestro gobierno las tarifas estaban mucho más bajas. Sí. ¿Está bien? Muy bien. No hay duda de que en nuestro gobierno las tarifas estaban mucho más bajas, y no hay duda, por lo que dijo Carrió, que a Moreno las empresas alimenticias le hacían caso. Porque Carrió dijo, pero al final a Moreno le hacían caso y con la libertad se abusan. Declaraciones de Carrió. Con lo cual no hay ninguna duda que los precios de los alimentos en nuestro gobierno estaban mucho más baratos en términos de poder adquisitivo que ahora. Y todos lo están afirmando. Por lo tanto,
Si en la construcción de la pobreza, en la medición, no hay ninguna duda que influye mucho más el precio de las tarifas y el de los alimentos que el costo de la Ferrari o de un Audi, porque no me dice eso para la pobreza, ¿está bien? Muy bien, o sea que no hay ninguna duda que con este gobierno, por lo que estoy diciendo, tiene que haber aumentado muchísimo la pobreza. No hay, y vos me estás diciendo que sí, no hay ninguna duda, porque devaluó un 60 y retiró los subsidios de las tarifas, con lo cual hoy te cuesta pagar el gas, la luz, el agua y aparte la comida está cara. Por lo tanto, hoy la pobreza es muchísimo mayor que antes, todavía no pusimos números. Lo dijo la UCA. Si nosotros, no, muchísimo más digo yo. Bueno, la UCA déjalo porque es una metodología extraña. Así, que yo le acepté, yo le acepté, le ofrecí el debate públicamente durante un año y nunca lo aceptó. Vamos con el sentido común, dejá porque si no, nos hacemos un lío. No hay duda que este gobierno, y todos lo están diciendo, tiene la pobreza muchísimo más alta que la nuestra. Si nosotros hubiésemos dejado 30% de pobres, hubiésemos dejado 20 puntos porcentuales más que los chilenos y 5 o 6 puntos más porcentuales que los paraguayos y bolivianos, cosa que ya dijimos que no puede ser. Pero si este gobierno ahora tendría una pobreza muchísimo mayor que la nuestra, 2 puntos porcentuales de 30 a 32 no es muchísimo más, por lo menos es duplicar, o sea que hoy tendría que haber 60% de pobres en la Argentina, lo cual es impensable. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es, el INDEC no mintió nunca, ni antes ni ahora, ni antes ni ahora. El sentido común te va diciendo que si antes nosotros dejamos, la última medición oficial es del 2013, después hay que preguntarle a Kicillof por qué no siguió midiendo la pobreza, es un problema de Kicillof, no mío, pero es un error no haberla medido. Suponete que hubiésemos dejado el 6-7% de pobreza, esto si la duplicaron, porque muchísimo más es duplicar, nosotros devaluamos el 20, ellos el 60 y aumentaron las tarifas. Es lógico que se haya duplicado la pobreza, hoy estaríamos 14, 15, 16. ¿Por qué ellos hablan de 30? Porque cambiaron la base de medición, la canasta de pobreza, la cambiaron. Entonces es obvio, en el ridículo, que si yo te digo voy a medir la pobreza con asado, te saco asado y te pongo lomo, todos los que estamos en esta mesa, que no nos comamos un lomo por semana, somos pobres, eso es ridículo. Entonces hay un sentido. Ahora vos podés ir cambiándome la canasta para poner la pobreza donde quieras. Ellos lo hicieron, son legítimos y legales para hacerlo. Cambiaron la canasta y la pobreza les dio 30, 32, no importa. Ahora, dijeron que la pobreza era del 30 a 32 en su gobierno, y mídanme por la pobreza, y dijeron que a los 6 meses venía una lluvia de inversiones. Pero ¿cómo va a venir una lluvia de inversiones si estamos peor que Bolivia? O estamos peor que Paraguay. Claro, ahí empiezan a darse cuenta que alguien tiene que tener el complejo, el total. Vos no podés decirle a la sociedad internacional, mi sociedad está llena de pobres, pero vengan a invertir que van a tener consumo. Pero esos son unos idiotas. Y entonces le empezamos a decir que eran unos descerebrados, porque son descerebrados. Conclusión. El INDEC no mintió ni antes ni ahora. Lo que hubo fue una modificación de metodología. La pobreza que nosotros dejamos fue altísima, igual que la inflación. 7% de pobres son casi 3 millones de compatriotas. Evita nos enseñó que una familia pobre ya es mucho y que el peronismo no termina su trabajo hasta que no terminemos con la pobreza. No pudimos terminar y hay que pedir humildemente perdón. Ese es uno de los perdones que tenemos que pedir, que dejamos mucha pobreza, 7% de pobres. No hay ninguna duda, estos la duplicaron. Hoy están en 14, 15, 16% de pobres. ¿Y qué va a pasar? Va a seguir aumentando la pobreza con una tasa del 57%. ¿Cómo te imaginas que va? Bien, ante esto, ¿qué hacemos? Por favor, tranquilidad, paz, al estilo Silo, que ustedes no conocieron. No, paz, bueno, vos Lea sí, Silo, en paz, por favor, paz y tranquilidad. Nos tenemos que ir, en realidad se tiene que ir ustedes, nos están diciendo que redondeemos, tiene una agenda completa en el día de hoy, lo pueden ir a escuchar a las 20, a las 8 de la noche, allí en el aula magna, a Guillermo Moreno, y a mí me quedó una pregunta. ¿Le puedo responder en un minuto? ¿Si Racing va a ser campeón? No, de la Libertadores puede ser, venimos bien. Ayer no jugó bien, ¿no? No, lo que pasa es que la U de Chile se metió atrás. Yo lo escuché en la radio, lo escuchaba mal, así que no te puedo decir. ¿Van a volver?
Sí, claro. Vamos a volver y vamos a volver mucho mejores porque vamos a volver peronistas. Mucho más peronistas. Doctrinariamente peronistas. ¿Vuelven con Cristina? No, ese es un tema que no es determinante. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres y las mujeres. Estamos en un proceso de ebullición, no hay ningún inconveniente. Lo que sí va a volver a gobernar los destinos nacionales, y por primera vez tomando el poder, el Movimiento Nacional Justicialista. Y sí le digo a todos los compañeros y compañeras que es la primera vez que la oligarquía está sola. Ni la Marina cuida a la oligarquía. La tenemos a distancia de rasguño. Si el Movimiento Nacional Justicialista vuelve, en 90 días terminamos con la contradicción principal de nuestra patria, que es pueblo y antipueblo. Y el antipueblo siempre fueron las 1000 familias de la Pampa Húmeda. Gracias, Moreno.